Hola, muy buenas tardes, días, noches, depende cuando estés viendo el video. Alumno o alumna de técnicas de aprendizaje, me da mucho gusto saludarte en esta modalidad línea. Te voy a estar subiendo videos de formato de aproximadamente 30 minutos con eh, las unidades que nos quedan después de nuestra última vez que nos vimos de manera presencial. Y voy a iniciar con selección de información. Lo alcanzamos a ver Brian y yo, pero la alumna Jessica no lo vio, por eso lo voy a subir. Lo van a encontrar el enlace en Classroom y va a estar en uno de mis dos canales de internet. Selección de información. Básicamente tiene que ver con cómo saber encontrar y localizar trabajos, documentos o fuentes de información. Si ya habíamos visto en el tema de cifrar y referenciar la necesidad de saber encontrar fuentes confiables. Acá es mucho más importante porque aquí lo que estamos haciendo es esa primera inmersión a documentos, videos, blogs, revistas, periódicos, libros, que de manera virtual o de manera física podamos encontrar y que no sean fuentes fiables de información. El temario maneja básicamente que tengo que hablar de dónde puedo encontrar las fuentes de información, cuáles son las mejores formas de buscar la información y cómo ser capaz de organizarla e interpretar la información. Entonces me voy a ceñir a esos puntos. Bueno, primero que nada, si lo vas a hacer en buscadores de internet, te recomiendo que utilices el signo más y vayas agregando las palabras clave que vayas a utilizar. Eso también requiere, obviamente, de contestar algunas preguntas que son: ¿qué información requiero? ¿Qué extensión de información requiero? ¿Cuánta información requiero? Y en la medida de en qué formato lo puedo utilizar, porque hay formatos que no pueden ser utilizados en todas las situaciones. Por ejemplo, si vas a hacer un documento escrito, pues no te puedes agarrar a insertar videos o a meter imágenes que a lo mejor te pida el editor o el contratante que solamente utilices información gráfica. Entonces, por ello es importante saber qué información. Y para ello te necesitas tener una información previa de qué es lo que vas a estudiar, es decir, el maestro o el cliente o quien te haya contratado para hacer el acceso a la información, hacer esa investigación o búsqueda de información. Tuvo que haberte dicho palabras clave o darte cierto recorte semiótico semántico acerca de la información que ibas a recuperar y eh, cuáles son las categorías fuertes de la información que estás buscando y cuáles serían los conceptos o los enlaces de la problemática que estés estudiando o del tema que estés estudiando. Un ejemplo puede ser eh, sistema musculoesquelético. Bueno, pues vas a tener que buscar información sobre el sistema musculoesquelético, pero si tú metes sistema musculoesquelético en internet, pues te van a salir infografías, videos, fotos, imágenes, blogs y demás. Entonces tendríamos que tener cierta profundidad de qué es lo que queremos localizar. Sin ser expertos, sí tendríamos que saber qué es lo que tú quieres saber. Entonces, una palabra puede modificar mucho una búsqueda de información. Por ejemplo, si tú estás diciendo eh, del sistema musculoesquelético, las partes que lo conforman, bueno, ya estás reduciendo mucho la información. Si tú dices las funciones del sistema musculoesquelético, bueno, sigues reduciendo la, la búsqueda. Y si, por ejemplo, llegases a colocar eh, relación con el sistema neurofisiológico, por ejemplo, que es vinculante porque finalmente estás hablando de un sistema que tiene relaciones motrices, es decir, donde se están generando relaciones motoras.
y en donde se están desarrollando resistencias, potencias, finezas, pericias y demás. Entonces eso implicaría que estás buscando otra cosa más específica. Otro tip que te daría yo es, bueno, ya sabemos cuál es el tema principal, cuáles son las características o partes que queremos estudiar en un sentido gestalista. Sabemos que del todo queremos ciertas partes, ¿no? Por otra parte, te diría que tendrías que localizar con qué extensiones puedes ser más confiable encontrar información. Sobre todo información que pueda ser referenciable, es decir, citable. Y sí te recomendaría que hicieras uso, por ejemplo, de la extensión PDF, ¿no? Generalmente la extensión PDF te puede llevar a documentos, a libros serios, comillas, donde pueda haber información seria. Y ahí yo siempre te diré, revisa las fuentes. ¿Qué te estoy diciendo cuando te digo revisa las fuentes? Bueno, te estoy diciendo revisa quién es la universidad, quién es el que está avalando la información. A veces decimos, es que una tesis es buena. De hecho, está en las recomendaciones que aparecen en algunos tutoriales que uno puede revisar tesis. Sí, pero de repente la tesis también tiene ciertos sesgos y más ahora de que en los países tercermundistas estamos pasando a la gente porque hay que pasarla. Entonces pueden tener ciertas omisiones y ciertas faltas de revisión y de rigurosidad que yo digo, realmente yo hice mi tesis de licenciatura y de maestría y la verdad que no recomiendo la de licenciatura, no la recomiendo. Sin embargo, la de maestría tal vez la recomendaría, ¿no? Como un documento referente para entender la evaluación. Um, pero sí sería interesante que recuperaras si viene de una universidad, si viene de un posgrado, si viene hecho por un grupo de investigación. Es muy distinto a que fulanito de tal se le ocurrió escribir un libro. Si viniese algo de su currículum, bueno, sería interesante y eso generalmente vienen en los PDFs, ¿no? Son mucho más confiables a blogs, banners y cosas de esas así como más circunstanciales y que luego tienen otros intereses que pueden ser los intereses comerciales, ¿no? Reconocer que eso, bueno, es importante, sobre todo cuando estás en el área académica, ¿no? Porque pues tratas de ser serio. Es decir, no solamente se trata de contestar por contestar o llenar hojas por llenar hojas, se trata de encontrar cosas serias que al final te tengan un impacto en tu área laboral, en tu área profesional, en tu área de ámbito de trabajo, no que al final solamente termines una universidad o un posgrado resolviendo tareas, sino que de verdad, sobre todo ustedes que están en licenciatura, que tenga un sentido para tu área laboral y profesional, ¿no? Que tengas con qué defenderte, no nada más que al final estés cargando una fotografía con todos tus compañeros de graduación, pero no sepas hacer nada, porque lo único que supiste fue resolver exámenes, llenar ensayos, hacer collage y demás, pero no sabes nada de tu carrera. Otra cuestión interesante es tener buenos bancos de información o bancos confiables donde tú puedas guardar tu información. Antes uno decía, bueno, la ficha de trabajo y la ficha bibliográfica y demás, pero hoy desgraciadamente ya todo eso está quedando obsoleto. ¿Qué significan buenos bancos de información? Pues tener una organización en tu nube, que les explicaba yo en la clase última presencial que tuvimos, que en qué lugares podríamos tenerla lo más privado posible. Y me hablaba Brian precisamente de esto, de que él tenía en su teléfono un cifraje, porque era de Apple, y que ese le permitía mantener cierto cifraje personalizado para solo el equipo que él estaba utilizando y que nadie más podía acceder a esa información. Y que si él no sabía abrir esa información de ahí, pues nadie lo iba a poder volver a usar y que no quedaba en el ciberespacio, que simplemente quedaba dentro del mismo dispositivo. Y eso le dije, bueno, muy bueno, porque yo le hablé enseguida de la nube. Y cuando yo le hablé de la nube, yo le dije que la nube era, pues que era confiable en cierta medida y que si tú la podías manejar más privada, pues mejor, pero que sí era confiable. Que también uno puede generar
criptos o encriptamientos de tus materiales, pero cuando él me habló de este tipo de personalizaciones y de este tipo de blindajes, bueno, pues me pareció muy interesante, ¿no? Pero ahí tienes lugares en donde hay altas capacidades de densidad, donde puedes guardar gran cantidad de información. Ya existen los bancos de información de terabytes, y eso, bueno, te puede permitir llegar a tener gran cantidad de información. Ojo, tenerla en acceso, tenerla en carpetas, tenerla clasificada y tenerla a la mano, ¿no? No que cuando la termines de localizar no sepas ni dónde quedaron, ni qué secuencia tenían, ni para qué servían, ni dónde estaban. Y si puedes irles colocando notas a los lados en las carpetas mucho más aclaratorias que solamente en algunos casos aparecen los números de los documentos, de los folios o de las claves, sino que los pudieras renombrar y les colocaras un nombre clave para que tú pudieras tener acceso, pues sería mucho mejor, ¿no? Um, en tus ficheros también colocar fichas bibliográficas. ¿Qué son las fichas bibliográficas? Bueno, y tú mismo crearte un espacio donde escribas de qué trata qué libro, de qué trata qué capítulo, de qué trata qué, y hacer una breve reseña de esto, sin llegar a la ficha de trabajo, que es hacer un resumen o hacer una reseña ya más elaborada, simplemente palabras claves que te permitan acceder a la información y que la puedas recordar para cuando la vuelvas a recuperar en otro tiempo. Ordenarla y clasificarla por áreas de conocimiento, por momentos de grado de conocimiento, por sucesión de utilidad. Es importante tenerlo listo porque, vuelvo a insistir, hay prioridades, sobre todo cuando tenemos demanda de información por parte de editoriales o de casas de empleo de este tipo, que requieren que tú tengas la información más pronta una que otra y que tengas también incluso la forma de referirla de manera más pronta que otra. Entonces sí sería interesante que tuvieras también eso, que la tuvieras separada por áreas, áreas de conocimiento, por formas de conocimiento y que, pues digo, mi mal consejo es que si no tienes para comprar un banco de información extra, no estés usando tus sistemas operativos para estar guardando cosas inútiles, fotos y videos y recuerdos de cosas que no te van a servir, ¿no? Solo para llenar teléfonos y saturar aplicaciones y saturar tarjetas madre. Otra cuestión que debes de tener en cuenta, bueno, ya te dije, hacer uso de las palabras clave, hacer uso de los signos, del signo más para ir agregando información. Hoy con la famosa IA puedes incluso hacerle preguntas a la IA de fuentes de información confiables y ya la mayoría de los buscadores, por ejemplo los de Google, ya vienen con IA, entonces te van a dar respuestas mucho más amplias de la información que estás buscando, así que es bueno también saber preguntar. De hecho, eso es lo que nos diferencia de cualquier IA en el mundo, el saber preguntar, ¿no? Las IA no saben preguntar. Las IA saben unir eh, palabras clave y llevarlas a las experiencias de palabras clave de miles de bancos de información que han ido recuperando en su llamado proceso de aprendizaje, ¿no? Cuando accedas a la información, cuando empieces a localizar la información, recuerda que estás pasando por un proceso de interpretación de la información. En esos procesos de interpretación, ahorita que te tengo que hablar también de lo que significa tomar la información e interpretar la información. Bueno, primero estamos en el almacenaje, en la búsqueda. Es bueno también darse una vuelta por las bibliotecas, o sea, yo sé que hoy es muy fácil y muy económico meterse a internet, buscar la información y bajarla y incluso hay quien solamente recorta y pega y genera conectores y lo vuelve básicamente en otro documento. No te recomiendo que hagas eso porque sí hay programas de texto, programas que pueden reconocer cuando el alumno está pirateándose las cosas. Y a veces los alumnos son tan inexpertos para copiar y pegar que, por ejemplo, si copian un PDF y no le quitan el formato PDF, queda todo desfasado y uno es fácilmente darse cuenta. O hay quienes copian hipertextos y el hipertexto lo dejan tal cual, ni siquiera cambian la fuente o el estilo
y entonces se ve automáticamente cuando no están hablando ellos y sobre todo cuando ves la escasez del lenguaje, cuando ellos sí hablan y cuando hablan los autores especializados. Entonces te recomiendo que tengas las referencias y que mejor le digas, pongas ahí en tu documento unas comillas y le digas al que te está haciendo la revisión, pues ahí está, ¿no? Esto lo copié, lo interpreté aquí abajo, pero sí copié la idea de tal fulano, y eso es mucho más honorable que estar haciendo lo que hacen muchos, ¿no? Que están copiando y pegando y al final ponen una pseudointerpretación donde te dicen solamente que es importante analizar las cosas, ¿no? Um, déjame eh, ir a esta idea entonces, buscar en universidades, también en videos, hay videos de universidades, hay que ir a universidades de renombre. Por ejemplo, en español, aunque no lo creas, la UNAM es una universidad de renombre. La UNAM, en Latinoamérica nos contratan a los que producimos información para Latinoamérica, nos contratan por venir de la UNAM y por haber hecho precisamente hay trabajos de investigación, no nada más ir a comprar títulos. La Complutense de Madrid, buena universidad. La Universidad Católica de Chile, buena universidad. Con todo y la crisis de Milei, la Universidad de Argentina también es buena universidad. Si sabes inglés, bueno, pues ya te sabes las de cajón. Harvard, Yale, Oxford, son como las de cajón que tendrías que ir a revisar, ¿no? Institutos de investigación, en México sería el ANUYES, el CINVESTAP, eh, también irte a parar al Politécnico, ahorita que hablé del CINVESTAP, irte a parar al Politécnico, ir a buscar información ahí. Insisto, hay fuentes físicas muy confiables que sí te recomendaría que también fueras a revisar, ¿no? En esta primera etapa, y déjame empezar a hablarte de interpretar información. En esta primera etapa estamos hablando de la información, eh, de la acogida de información, del traer nueva información, del acercar información. Entonces, déjame ir al momento de la exégesis de la información y déjame decirte rápidamente qué es hacer interpretación de información de acuerdo a George Gadamer, ¿verdad? Y método 1. George Gadamer dice que en la hermenéutica, porque eso es lo que es interpretar textos, la hermenéutica es la que se encarga del estudio de la interpretación de textos. Y el acto de la interpretación se le llama exégesis. La exégesis es la capacidad de codificar signos, símbolos e iconos y darlos de manera accesible a la gente, ¿no? Para que los pueda conocer, los pueda entender. Ahora, hermenéutica viene de Hermes, que era un dios griego que era capaz de entender cualquier lengua. Entonces, cuando tú dices que estás estudiando hermenéutica, estás estudiando el arte de traducir textos. Ahora, la pregunta es, bueno, si estoy estudiando un texto en inglés, en español, no lo estoy traduciendo. Sí, sí lo estás traduciendo, porque hay gente que, aunque sabemos español, hay muchas palabras técnicas que no sabemos utilizar. Ya deja los caló que hoy se utilizan. Estoy hablando de la lengua científica. Y en lengua científica hay muchos conceptos, ideas y categorías que incluso hoy con la famosa deconstrucción malentendida están cambiando los significados. Hoy cada quien le dice a una palabra como quiere porque según ellos la deconstruyeron. Es una tontería, pero bueno, lo dicen. En esta primera etapa de la comprensión, entonces, perdón, hay 4 etapas, perdón, 3, comprender, entender y explicar. En estas 3 etapas, la primera que estás haciendo cuando vas a buscar información, cuando estás preguntando qué necesito, cuánta necesito, cuánto tiempo la voy a utilizar, qué tanta importancia tiene, cuando tomas toda la información y luego la empiezas a discriminar después de haberla visto toda, porque luego nos ocurre que vamos encontrando nueva información y decimos, no hombre, pues esta que tengo acá, ¿qué crees? Pues nada más trae un pedacito de lo que yo necesito y esta trae todo más el pedacito. Bueno, pues entonces quito el pedacito y me quedo con el documento completo.
Entonces, haces discriminaciones, haces discernimiento, haces análisis, haces contrastación, haces comparación de la información, ¿no? Análisis es descompones en partes. Comparas quiere decir que ves diferencias entre uno y otro. Y contrastas, ves diferencia entre uno y otro. Y comparas es que te quedas con la más útil para ti, ¿no? Entonces, eso es comparar. Y síntesis, bueno, finalmente pues le das una cierta organización para que tú puedas después acceder a esa información. Comprender entonces es acceder, interiorizar, traer a ti, eh, endogenar, meter a ti. Tú no tenías toda esa información, tú la tienes que traer a ti. Y luego tiene que pasar por un proceso cognitivo. ¿Qué quiere decir que pase por el proceso cognitivo? Bueno, pues tienes que leerla, tienes que escucharla, tienes que palparla si es que es kinestésica, tienes que probarla, no sé. Y obviamente va a ponerse en juego una relación, brevemente, una relación entre el conocimiento antiguo y el conocimiento nuevo, y van a entrar en crisis porque el conocimiento nuevo no se adapta al conocimiento viejo y el conocimiento viejo pues se niega a que entre conocimiento nuevo, ¿no? Él quiere seguir resolviendo las cosas como el cerebro funciona, que es muy económico, pues él no va a querer resolver las cosas a través de conocimiento nuevo, ¿no? Él quiere seguir resolviendo como él resolvía antes. Él entendía el mundo así. El problema en la crisis es que el mundo ya cambió, el mundo está exigiendo nuevas cosas y el cambio es externo, entonces el cerebro se resiste. Entonces ahí hay un acercamiento del nuevo conocimiento al viejo conocimiento que obviamente es demandado por el sujeto consciente porque dice, pues entre algo que no sé ni cómo se llama, entonces lo necesito. Por más que ya le dije al maestro que creo que es como y que se parece a, pues él dice que no, ¿no? Entonces, me, 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 eh, me lleva ese proceso de aprender nuevas cosas, de desaprender cosas viejas. Y eso me lleva una realfabetización de mis conocimientos, ¿no? En ese comprender tengo que entrar sin prejuicios a conocer a la persona o al lugar o al conocimiento o al documento que estoy analizando. En este caso le está hablando de documentos, ¿no? Porque es una hermeneuta. La mayoría de las cosas que hacemos en hermenéutica es analizar textos escritos, ¿no? Porque a veces no tenemos otra fuente, ¿no? Um, el, por ejemplo, los que somos cristianos, la Biblia. Pues, ¿de dónde puedes conocer a Dios? Pues de la Biblia. ¿De dónde más? De ningún otro lado. O sea, ningún video, ningún tutorial, ninguna arqueología te puede explicar lo que te explica la Biblia. O sea, entonces tienes que aprender a hacer hermenéutica de ese libro, ¿no? El entender, bueno, el comprender es ese desprejuiciarse, ese prejuiciarse que dice el mismo Gadamer que hay un prejuicio positivo y un prejuicio negativo. El prejuicio negativo es llegas con antecedentes tuyos que te resisten a acercarte a esa realidad, ¿no? Ya sea por raza, credo, religión, formas de pensamiento, lo que sea, no quieres acceder a esa información. Y ya le empiezas a ver feo antes de haberla estudiado, ¿no? ¿Por qué? Porque tú traes una idea de ella y ya no te quiere cambiar, ¿no? Eh, el, el, el prejuicio positivo es que te prepares con cierto conocimiento antes de entrar de lleno al nuevo conocimiento, porque si no puedes entrar en un bloqueo, o sea, te llega tanta información nueva que no sabes qué hacer con ella. Y finalmente, pues ahí empieza el proceso de comprender, ¿no? Empiezas a construir un diálogo interno. Obviamente eso también te va a llevar a preguntas externas, pero siempre se están construyendo las cosas adentro de ti. Obviamente te vas a ir a parar con personas que tengan más información, textos que tengan más información, videos que tengan más información, ¿no? Dependerá también del grado de especialización que estés requiriendo, ¿no? Después te vas a brincar de ahí al entender. Cuando estamos hablando del entender es que ya lograste asimilar toda la información que tenías, organizarla, traslaparla al nuevo lenguaje, el nuevo lenguaje al antiguo, readecuar tus lenguajes,
construir nuevos conceptos, ideas, categorías, nuevas destrezas, habilidades y aptitudes. Recuerda que no todo el conocimiento es mental, hay conocimiento práctico. Y entonces eso te va a traer como consecuencia que eres un nuevo alfabeta, es decir, ya tienes nuevos conocimientos que siguen siendo un capital cultural más rico. Entonces, por lo tanto, ya estás construyendo ese nuevo discurso que por lo menos tú y la realidad ya se pueden entender. En el comprender estaban en crisis, en vacío, en resistencias, sobre todo tuyas, porque pues es un nuevo direccionar, es una nueva ecología, es un nuevo ecosistema, entonces pues, obviamente tienes que tener resistencias, sobre todo si no te gustaba la carrera o estás estudiándola porque te mandaron o la estás estudiando porque ya te dijeron que si no te van a correr de tu casa o cosas así, ¿no? Y el, y el entender es que ya te puedes mover en esa realidad, ya por lo menos ya la libras, ya la puedes digerir, ya te puedes sentar a platicar con alguien de ella y ya le entiendes lo que te está diciendo y más o menos puedes platicar con él de lo que te está diciendo, ¿no? Todavía sigue siendo un discurso interno, pero ya está construido, ya está creado, ya existe, ya te direcciona. Si estás en un sistema, en un nuevo sistema, en un nuevo sistema, por ejemplo, en un nuevo tema, pues ya puedes agarrar más libros de ese tema y ya puedes entenderlos y no te sigues perdiendo, porque ya traes un banco de información que te permite irte acercando y a lo mejor ya la irrupción no es tan brutal, ¿no? Ya no es tan salvaje, ya no causa tanto problema, ¿no? Simplemente vas eh, anexando ciertas redes conceptuales que te permiten seguir construyendo el nuevo conocimiento, ¿no? Ah, eso es entender, es decir, puedes dialogar e interactuar con esa nueva realidad y obviamente con sus actores, ¿no? Pueden ser los actores, pueden ser expertos en el área o pueden ser códigos, signos, símbolos e iconos de esa área. Y luego al final está el explicar, ¿no? Cuando hablamos del explicar, estamos hablando del proceso exógeno, es decir, tú tienes que sacar toda esa información para explicar, para dársela a conocer a otro, para que tu discurso que está dentro de ti, que tú dices, pues yo lo entiendo, sí, pero ahora la viene la bronca, tú lo tienes que dar a otra persona para que te entienda, hago problema. Entonces vamos a pasar al proceso exógeno y la información entonces sale de ti y se tiene que llevar a otra persona. ¿Qué tengo que hacer? Pues conocer el lenguaje de la otra persona, entender los modelos de conocimiento de esa persona y poder crear esas condiciones más o menos análogas a lo que él está entendiendo por realidad para no llegar con esa irrupción o esa abrupta incorporación de la nueva información como tal vez te ocurrió a ti y entonces hacerlo de una forma didáctica y que la persona pueda irse acercando al conocimiento. ¿Por qué? Porque entonces ahora ya le toca volver a iniciar el circuito. Acuérdate que era un circuito, es comprender, entender y explicar. Entonces a ella le va a tocar agarrar la estafeta del comprender. Como ella está en la etapa del comprender, tú eres un auxiliar alfabetizador para ese proceso de comprensión. Obviamente lo fuiste como, bueno, tú te acercaste a la información, tú la estuviste decodificando, tú estuviste creando técnicas de aprendizaje, estuviste haciendo uso de herramientas de aprendizaje, tú estuviste preparándote con los expertos y preguntándoles, oye, yo entiendo esto, es así, o ya hice esto, quedó bien, oye, le puse acá, quedó bien, está bien, ¿qué le pongo, qué le quito? No se parece a la foto, ¿qué tengo que hacer? Entonces ya aprendiste a hacer nuevas formas de acercamiento del conocimiento. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, se las entregas a esta persona lo más didácticamente posible, es decir, usando metodologías, métodos, técnicas y herramientas que te faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje para que la otra persona pueda acceder a esa información y pueda empezar su proceso de comprensión contigo como una de las fuentes de aprendizaje. Tú obviamente, como te alfabetizaste, ya tienes toda una serie de fuentes de información que también le puedes decir, mira, pero profundízale, ¿no? Y aquí está, ¿no? Porque esto que yo te estoy diciendo es una construcción de todas las lecturas o de todos los ejercicios o de todas las cosas que yo estoy haciendo para poderlo hacer así. Entonces, aquí está, profundiza, busca detalles, encuentra cosas que a lo mejor no te estoy diciendo por la premura, pero que te van a permitir acceder al conocimiento, ¿no?
profundizarlo, tenerlo mucho más rico, mucho más completo, mucho más accesible, mucho más ágil, mucho más ergonómico. Bueno, pues ahí cerraríamos el tema de eh, la búsqueda de la información, el acceso a la información. Hay que saber entonces localizar las fuentes confiables, hay que saber localizar que no todo lo que dice internet es verdad y que no todo lo que aparece en un video o que aparece en un tutorial es verdad. Hay que saber diferenciar informaciones, hay que saber encriptar la información en los buscadores. Hay que tener un preentrenamiento para saber qué es lo que vamos a buscar, cómo lo vamos a buscar, dónde lo vamos a buscar, cuándo lo vamos a buscar, qué importancia tiene y los niveles que estamos accediendo. Hay que ser capaces de ser muy especialistas a la hora de las búsquedas para no caer en los procesos de dispersión y también saber que cuando hay una hermeneusis o hay un acto de traducción de lenguajes, una exégesis que es la interpretación de esos lenguajes, requerimos entrar en el circuito, comprender, entender y explicar. Pues espero que te sea útil. Lo vas a tener en Classroom precisamente en la casilla que habla de eh, acceso a la información.